Buenas, mi nombre es Santiago Burdolini, de la Universidad Especializada de las Américas, de la carrera de Ingeniería Biomédica. En la materia de actualizaciones en biomédica vamos a hablar sobre la tecnología y la sensórica, pero en términos de los nanómetros. De qué es la tecnología, la nanotecnología, de dónde surge la trazabilidad, eh, los métodos para visualizarlo, una comparación del mundo real con lo que es estas pequeñísimas moléculas, pequeñísimas estructuras. Asimismo, la síntesis, como son los métodos de síntesis, y las aplicaciones en el ámbito de la biomédica. Para empezar, una introducción que es la nanotecnología. Nano es un prefijo que significa la billonésima o el factor de 10 a la menos 9. Acoplando esta palabra con la medida unitaria trae el término nanómetros, que indica una unidad de medida especial que es la billonésima parte de un metro. Con esto en mente, definimos que la nanotecnología es la ciencia, la ingeniería y la tecnología que se lleva a cabo en la escala que oscila entre 1 y 100 nanómetros. Esto hay que tenerlo en cuenta y tenerlo presente, ya que si pasa de esas unidades ya no puede ser considerado en esta área. Tiene que ser entre 1 y los 100 nanómetros. En lo que respecta a cuando surge la nanotecnología moderna, empieza en 1981, cuando se descubre y se empieza a utilizar en lo que es el microscopio de exploración de túneles, que básicamente puede ver átomos, eh, átomos individuales y ver moléculas o moléculas individuales. En lo que nosotros respecta, podemos resumirlo como que la nanotecnología es la ciencia, es el arte, es el área que manipula eh, moléculas o estructuras en la escala de los nanómetros. Ok, los nanómetros, para tener una relación con el mundo real, eh, nosotros partimos de 1 centavo, en donde aproximadamente 1 milímetro tiene de espesor 1 centavo de dólar. Un granito de arena oscila entre 0,1 y 2 milímetros. Esto nosotros lo podemos ver a simple vista y no necesitamos ningún tipo de herramienta o tecnología para poder verlo. Ahora bien, nosotros vamos un poco más, vamos más pequeño. Entonces agarramos 1 milímetro y lo dividimos, o lo fragmentamos en 100 piezas iguales. Ahí vamos a los micrómetros, que todavía no llegamos a los nanómetros. Un ejemplo práctico de lo que son los micrómetros, tenemos que el cabello, aproximadamente 40 o 50 micrómetros de ancho, tiene un cabello. Los glóbulos rojos oscilan entre los 6 y los 10 micrómetros. Esto necesitamos una tecnología más avanzada o herramientas más avanzadas para poder verlo. Ahora agarramos un micrómetro y lo dividimos en 1000 piezas iguales. Entonces ahí vamos a tener
1 nanómetro. Esto claramente necesitamos intervención o ayuda de una herramienta, alguna tecnología avanzada para poder verlo. Uno de los ejemplos que tenemos son los virus, las proteínas, las moléculas que están entre 1 y los 100 nanómetros. Por ejemplo, los virus tienen un tamaño característico de 30 a 50 nanómetros. Un átomo mide de 0,1 a 0,3 nanómetros. Y por esto, por supuesto, debemos depender de elementos para poder verlo, ¿no? Para poder visualizarlo. Acá tenemos lo que se podría decir una caracterización o una implementación de las herramientas básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver estos elementos, dependiendo del tamaño. Con nuestra propia vista podemos ver las personas, las manos, los dedos, los granitos de harina, de arena, disculpen. Ya necesitando una lupa podemos ver pulgas o el cabello. Ahora las células que están en micras, células o bacterias, se utiliza un microscopio óptico de luz convencional. Ya los nanómetros, las nanoestructuras, se utilizan microscopios electrónicos de barrido, etcétera, que ahora vamos a hablar sobre ello. Y bueno, para las escalas anatómicas se utiliza una tecnología más avanzada, pero en ese ámbito no vamos a meternos, porque si no, no terminamos. Los métodos de visualización que nos ayudan a nosotros a caracterizar, a ver, a visualizar, a entrar en el tema y poder desarrollar nuevas tecnologías, tenemos el microscopio electrónico de transmisión, el microscopio electrónico de barrido, el microscopio de fuerza anatómica, el microscopio de fuerza magnética, el microscopio de onda de barrido, la espectroscopía Raman, la tomografía de electrones y la microscopía de fluorescencia. Ahora bien, nosotros podemos verlo, lo que nos da la atribución de poder definirlo dependiendo de las dimensiones. Este tiene 4 dimensiones, que son, el primero son los 0 dimensiones, que son los clústeres, un D, una dimensión, que son los nanotubos, nanocables, nanofibras, que los nanocables se utilizan principalmente en electrónica, los nanotubos en la entrega o suministro de medicamentos, que ya vamos a hablar más adelante, las filminas o placas que son en 2D, y por último son los policristales, que vamos a ver unas imágenes utilizando microscopía electrónica de barrido para ver estos tipos de estructuras tridimensionales. Como bien dije anteriormente, tenemos estas estructuras que son principalmente geométricas, o algunas son palpiformes, no tienen una forma definida, y que oscilan entre los 500, acá tenemos pentágonos tridimensionales que están en 0.5 micrómetros, los 50 nanómetros, figuras piramidales, como se ve en el A o el B, y así sucesivamente.
estas formas le dan características específicas de ópticas, de absorción de la luz o reflexión de la luz, que en sí se utilizan como marcadores o en la parte de la sensórica. Asimismo, en la aplicación de lo que se quiere utilizar. La fotoactividad. En un principio, en la antigüedad, grandes artistas fueron Van Gogh, Picasso. Estos desconocían por qué tenían estos materiales o las pinturas, por qué tenían ese determinado color, o por qué era esa razón. Utilizando estas nuevas tecnologías nos damos cuenta que el color característico de algunos compuestos, del mismo compuesto, va a variar dependiendo del tamaño de la molécula, de la nanoestructura. Y no necesariamente con gran diferencia, sino en una escala de décimas o las unidades. Si oscila una unidad, puede llegar a cambiar el color, más no la composición del mismo material. Ahora bien, la síntesis de las nanopartículas o nanoestructuras. Nosotros tenemos dos métodos característicos en investigación o en la industria que se utiliza, que es el top-down o el bottom-up. El top-down que se puede comparar con el método sustractivo, ya que parte de un material grande, en lo cual se le va retirando, con un previo diseño por supuesto, se va fragmentando y se llega a una escala más pequeña, de algo grande pasa a algo más pequeño, que son las nanoestructuras. Y el bottom-up son átomos que se van uniendo por enlaces covalentes, que se puede asemejar a la aditiva, a un método aditivo, que se van uniendo por enlaces covalentes o enlaces iónicos hasta llegar a una nanoestructura. El principal método que utilizan es el autoensamblaje de las moléculas. En principio, el top-down se utiliza o en forma de materia prima como los metales, y el bottom-up se utiliza lo que son partes orgánicas. Sin embargo, estas se pueden unir. Tanto en los dos métodos se pueden utilizar distintos materiales, por supuesto, pero dependiendo de la funcionalidad que nosotros queramos aplicar, se va a utilizar uno u otro. Sin embargo, estas se puede unir, se puede ser mixto entre el top-down y el bottom-up, para formar lo que popularmente se llaman materiales inteligentes. En este caso se llamarían nanomateriales inteligentes. Acá vamos a ver algo que ilustre mejor, porque no es lo mismo que yo se lo explique a que ustedes lo vean, de cómo es el funcionamiento de estos materiales, ¿no? De cómo surge, cómo se sintetiza. Acá vamos a ver en principio lo que es una superficie en dos dimensiones, que en el borde tiene el material autoensamblable, que ahora mientras va surgiendo, desarrollando el video, vamos a ir explicando. Acá, como vemos, el material en dos dimensiones con el borde
con materiales autoensamblables, lo que hace una función de bisagra, que las dos dimensiones van a hacer efecto de bisagra y van a formar estas figuras tridimensionales. Esto se utiliza principalmente materiales magnéticos para el direccionamiento o la manipulación, la trazabilidad del mismo. Acá podemos ver que dependiendo de un estímulo externo, que puede ser el pH o algún reactivo, hace que se cierre esta figura y sea tridimensional. Con nuestras bisagras de bottom-up y la parte, los laterales o la estructura fundamental o principal con top-down. Acá podemos ver de una forma muy simpática cómo se puede trasladar por un efecto magnético, ya que los materiales están hechos con este fin, ¿no? De poder arrastrar y manipular lo que son los materiales. Acá vemos distintas estructuras tridimensionales, pentágonos, que en el borde, como bien dije, son autoensamblables, de bottom-up, que a partir de un reactivo van a hacer esa secuencia principalmente, del 1 al 2 y del 2 al 3, ¿no? Para respetar lo que es el funcionamiento, todo esto en una escala de nanómetros. Acá vemos el ejemplo de cómo se va doblando, por así decirlo, el efecto de bisagra, que nos hace una estructura, una macroestructura en la escala nanométrica. Bueno, aquí podemos ver diferentes estructuras en nuestra escala, que como parte de una nanopartícula se va adhiriendo más y van aumentando el tamaño, como por ejemplo son las micras. Esto se utiliza, como podemos ver, en lo que es la liberación sostenida o el suministro de lo que son medicamentos, fármacos u otro tipo de material, ¿no? de aditivo. Vemos cubos en los cuales se puede localizar adentro algún material. Esta es una investigación que realizaron que crean pinzas en las cuales su estructura principal es magnética y dependiendo del reactivo puede hacer que se abre o se cierre. Acá vemos cómo se direcciona por tubos esta pinza, esta micropinza, nanopinza. Y acá vemos que dependiendo de lo que le suministremos, se van a retraer las partes de las pinzas y luego se va a poder direccionar. Uno de los implementos que se quiere lograr es a partir de la extracción de coágulos vía arterial o intravenosa con este método, ¿no? Son pinzas que pasarían a través de conductos, reemplazando el sistema tradicional que se coloca una sonda que luego destruye el coágulo y luego se retira, ¿no? Que es completamente invasivo, pero este método se puede controlar
de una forma más práctica y segura. Ahí vemos cómo se abre, se cierra, cómo se puede manipular de una forma práctica y experimental, ¿no? Bueno, también tenemos lo que son las nanomallas que tienen el mismo funcionamiento, que sería redundante seguir.
Por último, las aplicaciones en biomédica de las nanopartículas, la liberación controlada de fármacos, terapia dirigida, las imágenes médicas, que se utilizan moléculas o nanoestructuras que se adhieren a una superficie del tejido que queremos visualizar, y a través de un efecto magnético se puede realizar estas imágenes médicas eh, de forma más rápida en comparación de una tomografía, ¿no? Ingeniería de tejidos, diagnóstico temprano, por supuesto, con nanosensores o bioindicadores, utilizando nanosensores, nanorobots, nanodispositivos, el mejoramiento de vacunas y el teranósticos. Bueno, para finalizar, muchas gracias por su atención.